Bienvenidos a Mentes Conscientes Podcast. Mi nombre es Fernando Hernández y el día de hoy quiero compartirles acerca de la historia del dinero, qué viene siendo el dinero, cómo llegamos a tener este concepto hoy en día de lo que viene siendo el dinero. Y el propósito de este episodio va a ser para entender un poco más qué viene siendo el dinero, su historia, de cómo llegó a ser. Tenemos muchos conceptos de que el dinero es bueno, es malo, tenemos ideas, a veces no nos gusta hablar de este tema, es incómodo. Todo nuestro sistema económico está basado en este método de utilizar dinero. Entonces es un tema muy importante, especialmente hoy en día, porque hay muchos cambios en lo que viene siendo el dinero y cómo lo utilizamos y cómo lo vamos a utilizar en el futuro. Entonces quiero empezar desde los principios del dinero, qué viene haciendo, y antes de eso me gustaría definir muy bien qué es el dinero. Entonces, la mejor definición que tengo para el dinero es simplemente un método de intercambio. En los tiempos de antes, de los principios de los tiempos, hace más de 5,000 años atrás, se acostumbraba que si ocupabas alguna comodidad o un producto, si cosechabas comida o tenías ganado y querías hacer un intercambio, normalmente antes de que existiera un método de dinero, este concepto de dinero, cambiabas, se utilizaba el trueque, cambiabas un artículo por otro, ya sea que si tenías ganado de vacas, cambiabas vacas por productos de ya sea tomates o elotes o cualquier producto que necesitabas, se hacía este intercambio. El único problema es que, por ejemplo, si pescabas, ibas a sacar pescados del mar y ocupabas cambiarlo por alguna fruta o algo que solo era por temporada, ¿qué vas a hacer cuando llegue esa temporada y tus pescados ya los tenías? Entonces no era un método muy eficiente, era muy difícil de utilizar, especialmente si una persona no ocupaba el otro producto que hacían en ese entonces, y tenías que ir a buscar a alguien que tuviera el producto que la otra persona buscaba de lo que tú querías intercambiar. No era un sistema muy eficiente. También qué valor le dabas a las cosas. Una vaca no vale lo mismo que una manzana. Entonces era un sistema muy ineficiente, pero eso es lo que se hacía antes de que tuviéramos este concepto del dinero. El dinero simplemente es, como mencioné, el método de intercambio. Es una idea que tenemos hoy en día de lo que viene siendo, y los principios del dinero que el ser humano empezó a utilizar fue las conchas de mar. Esta es una de las primeras maneras que empezaron a utilizar como dinero, porque eran raras en esos tiempos. Era algo que no se podía falsificar, no podías falsificar conchas del mar. Entonces, hace 5,000 años atrás, hay estudios que han visto que las personas en esos tiempos utilizaban conchas de mar como dinero. Entonces, querías intercambiar algo, en vez de tener que cambiar un producto por otro, usaban el dinero como una cosa que, ok, todas estas conchas y tú puedes cambiar esas conchas por otro producto. Y ese fue los principios del dinero hace más o menos aproximadamente 5,000 años. Y pues las conchas, el problema con eso es que sí había escasez, pero también puedes ir a un lugar y encontrar un montón de conchas de mar y meterlas al sistema. Entonces ese sistema empezó a fallar, y empezaron a buscar los seres humanos, empezamos a buscar maneras de qué podemos utilizar que sea algo más sólido, algo más escaso, que sea más tangible, una comodidad. Y se empezó a utilizar, después de las conchas, se empezó a utilizar el sistema del oro y la plata. Este es uno de los sistemas más conocidos como dinero. Incluso hasta los días de hoy, muchos de los dineros del mundo pensamos que están respaldados, de las monedas del mundo pensamos que están respaldadas por estos metales, que es oro, plata. Y ahí hace casi también 4,000, 5,000 años atrás, el oro y la plata es reconocido como dinero. Y este sistema funciona, tiene sus beneficios y sus desventajas. El oro lo puedes utilizar porque es escaso, no hay tanto, no lo puedes duplicar, falsificar. Pero ¿qué pasa cuando quieres hacer intercambios en un día moderno como hoy en día? O incluso hace 1,000 años atrás, si querías hacer comercio entre China y Europa, y tienes que viajar con estas cantidades de oro y atravesar terrenos que
son desconocidos con cantidades grandes. Entonces empezó a haber esos tipos de dificultades con el oro y la plata. Y hace aproximadamente entre los años 700 y los años 800, China inventó el primer sistema que es como lo más moderno que tenemos al dinero en notas. Ellos diseñaron en piel, diseñaron notas de dinero, y lo que era esto era las personas que tenían oro y plata iban a un banco del gobierno, depositaban su oro y su plata, el gobierno les daba una nota en un pedazo de cuero certificando que ellos habían depositado esa cantidad, y ellos podían usar esas notas para viajar a Europa, a la India, o viajar a otros lugares, o incluso en su mismo país, y usaban estas notas de cuero y las utilizaban como dinero. Entonces les daban esta nota a otra persona, y esta otra persona podía ir al banco del gobierno donde estaba depositado ese oro y sacar ese oro si quisieran. Entonces hizo algo tan normal que empezaron a ver muchas de esas notas. Todos usaban las notas y no había necesidad de ir a sacar el oro. ¿Por qué? Porque la gente tenía fe que esas notas siempre podían ir a cambiarlas al banco por oro, y esas notas se repartían entre los países, entre el mismo país, entre toda la gente, todas las personas que hacían intercambio, que estaban en esos negocios, tenían esas notas y tenían mucha fe en esas notas. Entonces lo que el gobierno empezó a hacer, empezó a haber guerras en China, necesitaban dinero para estas guerras. Entonces el gobierno pensó, pues nadie está viniendo a los bancos a sacar el oro, todos están utilizando las notas. ¿Por qué no hacemos más notas? Nadie va a venir a sacar el oro, van a seguir utilizando las notas. Empezaron a crear más notas de lo que había oro en sus bancos. Y como había más notas en circulación, llegó un punto que bastante de la población quiso sacar el oro y no había ese oro. ¿Por qué? Porque el gobierno ya había imprimido más notas de lo que tenían en reserva para poder patrocinar todas estas guerras y todos estos proyectos del gobierno que tenían. Y ese sistema no funcionó. Fue el primero de los sistemas que les falló por esas decisiones o por esa falta de control que hubo. Y ese fue el primer concepto del dinero como lo tenemos hoy en día, y no ha cambiado mucho. Ya tiene más de 1000 años que este concepto se creó y no ha cambiado hasta la fecha. Seguimos teniendo errores muy similares con el concepto del dinero. Entonces, después de que eso no funcionó, la gente empezó a tener otra vez fe en las monedas de oro y plata. Se empezaron a utilizar otra vez hasta los años 1500, 1600 en Europa. Empezaron a experimentar otra vez con esto de hacer notas, porque como mencioné, no era muy tangible, no era muy eficaz andar viajando a través de países y continentes con cantidades grandes de oro y plata, especialmente si tienes que cargar toneladas de oro y plata. ¿Cómo transfieres ese dinero de un lugar a otro fácilmente? Entonces empezaron a ver bancos de gobierno otra vez, bancos privados. Hubieron varios países que estuvieron involucrados. El Imperio Romano, varios países en Europa estuvieron involucrados en esto del concepto que es el dinero hoy en día. Se empezaron a crear otra vez las notas de banco, y empezó a haber el mismo problema otra vez. ¿Por qué? Porque diseñaron el sistema del banco fraccional, de reserva fraccional, que es el mismo sistema que sigue estando implementado, que fue lo que causó que fallara ese sistema en China. Entonces los bancos modernos de los 1600 hasta la fecha de hoy empezaron a hacer notas de nuevo, pero esta vez en papel, ya no era en piel. Esta vez ya era en papel. Desde los 1600 a los 1900 estuvieron haciendo notas de papel que decían que la persona que tenía esa nota tenía una cantidad equivalente de oro o plata depositada en un banco. Y estas cantidades de oro y plata que estaban ahí, el banco fraccional de reserva, solo de sistema fraccional, significaba que el banco podía hacer notas 10 veces más del dinero que tuvieran en el banco. Entonces empezó a fallar otra vez, ese sistema falló. Muchas monedas hemos visto que existen, que funcionan por mucho tiempo, y de repente son obsoletas. Todos tal vez hemos tenido algún billete o alguna moneda que no hace mucho tiempo tenía valor y hoy en día no tiene valor. ¿Por qué? Por este tipo de privilegio que han abusado los bancos, ya sean privados o de gobierno.
El, el dinero hoy en día, el efectivo, como lo conocemos, originalmente estaba derivado de estos sistemas. Por muchísimos años, la creencia era que una nota estaba respaldada por oro, que ese era su valor de la nota. Hasta el siglo de los 1900, este concepto empezó a morir, empezaron a dejar ese estándar que le llaman el gold standard en inglés. En el año 1971 por completo cortaron esa relación. Entonces desde el año 1971, que no tiene mucho tiempo atrás, es bastante reciente, el dinero dejó de ser respaldado por oro, fue dejado, ya no es respaldado por nada. Entonces el dinero simplemente es una idea. El dinero solo tiene el valor que le damos, la fe que le damos, y simplemente es un concepto que todos estamos de acuerdo, que si yo te doy una nota, un billete de este papel, como hoy en día es que es un papel de son notas, son papeles de, si te doy un papel de $20, estamos de acuerdo que tiene un valor, pero en realidad no hay nada que le dé valor a esa nota, que viene siendo simplemente la fe que tenemos. Yo te doy una nota de 20 y le damos un valor que tiene, y esto es el punto donde nos encontramos. Y hoy en día, en el año 2022, algo muy curioso es que la mayor parte del mundo ya no está utilizando estas notas. Entonces, ¿qué es lo que estamos utilizando? Es un sistema digital. El sistema ya ha sido digital por muchísimos años. Normalmente, si trabajas para una empresa, o si haces un negocio, o si tienes una cuenta de banco, todo este dinero es digital. En realidad no existe todo ese efectivo que existe en el sistema digital. Existen trillones de dólares digitalmente, pero es imposible canjear ese dinero en efectivo porque no existe. Y el 98% de las transacciones que se hacen en el día de hoy a través del mundo, ese dinero es digital. Solamente el 2% de las transacciones que hacemos es en efectivo, como papel y monedas, que es el sistema anterior que se usaba. Y eso es algo muy interesante porque nos lleva a lo que es el futuro del dinero. ¿Qué es el futuro del dinero? Hemos escuchado todos el blockchain, criptomonedas. En el podcast he hecho episodios acerca de esto, y eso es una introducción a lo que va a ser el dinero. No está en su madurez, pero eso es el futuro del dinero. ¿Por qué? Porque es más transparente, es más difícil de rastrear, es más eficaz. Es un concepto mucho mejor que el dinero digital que estamos utilizando hoy en día, ya sean dólares o pesos, o ya sea euros, cualquier moneda que estamos utilizando digitalmente. Las criptomonedas, el cripto va a ser el futuro, ya sea que sea un cripto creado por la gente, el pueblo, un cripto que estén usando las personas, o sea un cripto creado por un gobierno, como el cripto yuan que hizo China, o el cripto dólar que están trabajando bastante para crear ese dólar y puedan tenerlo, control de él, un gobierno pueda tener control de él. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque hace poco hice un video acerca de la inflación. ¿Qué es la inflación? Simplemente la mejor manera de definirlo es cómo pierde poder adquisitivo tu dinero. Esa es la inflación, la reducción del poder adquisitivo de tu dinero. Si tienes una cantidad de dinero y la inflación en tu país es 10%, que es algo que se está viendo en el mundo ahorita en estos tiempos, entonces tu dinero vale 10% menos ese año. Y si el próximo año hay otro 10%, entonces vale 10% menos de lo que valía el año anterior. Entonces tu dinero está perdiendo ese poder adquisitivo. ¿Por qué? Porque estamos viviendo una situación muy similar a la que hubo antes, donde hay más dinero en circulación. No voy a entrar mucho a este tema porque pueden ir a ver aquel episodio, si no lo estuviera repitiendo. Les voy a dejar el enlace para que lo miren. Pero es importante saber por qué, porque el dinero se está devaluando y no es la primera vez que pasa en la historia. Esto pasó en el Imperio Romano, pasó en Alemania, ha pasado en muchos países donde el dinero va a tener un cierto valor y de repente tienes tantas notas de dinero que ya no valen nada. Nadie tiene fe, pierden la fe en el dinero y se tiene que reiniciar el sistema. Tarde que temprano, yo creo bastante que en mi época, en mi vida, voy a ver que el dinero como lo conocemos hoy en día va a ser obsoleto, las notas van a ser obsoletas, el dinero digital como lo conocemos va a ser obsoleto. Todos vamos a tener una cartera digital más
más aceptada entre todos, ya sea de una cartera de gobierno o sea una cartera de Bitcoin, una cartera de una criptomoneda, vamos a utilizar ese método tarde que temprano que sea en el blockchain. El dinero va a ser en el blockchain, la tecnología creada por el Bitcoin o que respalda el Bitcoin, ese va a ser el dinero del futuro, ya sea un dólar en el blockchain o un yuan en el blockchain como ya existe, ese va a ser el futuro. Y es importante entender esto porque cuando pasan esos cambios muchas veces no nos damos cuenta y están pasando gradualmente, y cuando pasan nos toman por sorpresa y nos afecta más que si nos preparamos para poder estar listos para este sistema, para no perder nuestras inversiones, nuestra riqueza que hemos acumulado en una cierta moneda, ya sea que tienes un montón de dólares guardados en un lugar y tarde que temprano cada año están perdiendo 5 o 10% de su valor. ¿Y qué pasó? Ese dinero perdió su valor y cada año te estás quedando más atrás. Entonces los invito a que vayan a ver ese episodio acerca de la inflación. Espero le encuentren beneficio a este video, que sea de provecho y entiendan un poco mejor qué viene siendo el dinero. Y les doy las gracias por escuchar. Si quieren más contenido como este, vayan, escuchen, visiten nuestra página web mentesconscientespodcast.com. Ahí pueden encontrar todo nuestro contenido de desarrollo personal. Gracias por escuchar y nos vemos en el próximo episodio.